ADN Emprendedor, el podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia. Bienvenidos al podcast ADN Emprendedor de la Cátedra de Cultura Empresarial. Hoy tenemos con nosotros a Araceli Ciscar, consejera ejecutiva de Daxa Group. Pues bienvenida, Araceli, al podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial, ADN Emprendedor. Y es un placer tenerte por aquí. Recientemente yo tuve la oportunidad de sentarme junto a los alumnos para escuchar la sesión que diste. Y bueno, me apunté cosas ya pensando en esta entrevista. Y lo primero que me viene a la mente es una foto en blanco y negro, ¿no? Creo que era el primer molino de Daxa. Y bueno, eso entronca con la historia de tu familia, de tu padre. Y me gustaría que empezáramos hablando de la historia, ¿no? De la historia de la empresa y cómo comienza todo. Bueno, la empresa comienza, el gran emprendedor de la compañía es mi padre, ¿vale? Daxa como tal nace en 1968, pero él viene de años atrás, o sea, él viene mi padre es del año 29, y muy jovencito, prácticamente después de la guerra, con 15, 16 años, pues sale de su casa, de casa de mis abuelos. Ellos tenían un horno y él trabajó allí desde muy joven. Y entonces, pues consigue que le compren un burrito y que le dejen un carro. Y ahí comienza su historia. O sea, él quería salir de casa y quería hacer algo grande, ¿no? Desde muy pequeño. Luego yo le preguntaba a los amigos, ¿pero eso era verdad? Sí, él desde muy joven decía que quería hacer algo grande. Nada, empezó a comerciar con su burrito, pues allá iba, compraba saquitos de harina. Valencia tenía en la avenida del Puerto muchos molinos de trigo. Pues iba comprando saquitos de harina que repartía luego por los hornos y luego, pues patatas, cebolla, lo que hubiera. Era un hombre muy, muy trabajador, un gran luchador. Y entonces, luego puso cerditos, luego él no paraba de hacer cosas, ¿no? Puso una primera trituradora, ¿de acuerdo? Que él siempre decía, con 7 caballos, y entonces trituraba grano, que repartía los cerditos por los corrales de Almácera, ¿no? El pueblo donde somos y donde está la sede principal de la compañía de Daxa. Y luego tuvo una mesa en la lonja de mercaderes, luego empezó a importar grandes volúmenes, ya llegó a ser durante muchos años líder en importaciones por el puerto de Valencia, de trigo, cebada, soja. Y en el año 68 tuvo la oportunidad de iniciar la etapa industrial con el molino de maíz que tenemos allí. Y y ahí comienza, junto con otro socio, con Enrique, comienza su andadura como industrial y como empresario, digamos, de más capacidad, ¿no? Pero él desde muy joven había sido un gran emprendedor, un gran luchador, muy trabajador, una persona que no entendía la palabra no, cuando si alguien decía no, y eso, Entonces, cuando vives con él y estás mamando eso todo el tiempo, pues al final él trabaja mucho, tú trabajas mucho, él lucha, tú luchas, ves que el no es algo que no existe mucho en la compañía. Y y ahí un poco vamos forjando, ¿no? Lo que es la familia empresaria, ¿no? Diría yo. Y tú me comentabas el legado, ¿no? Que nosotros, yo diría que aparte de toda esta capacidad de lucha, capacidad de trabajo, una cosa que trasciende y está impregnada en la compañía es el compromiso, el cumplir siempre con todo aquello de lo que te comprometes. Ese era un valor fundamental suyo. Y a veces hablabas con él y a mí se me decía, filla, tu ja hauràs recte, ¿no? Se me decía, tu ja hauràs recte y el premio ya arribará. Pero él siempre... Entonces, esa era la figura suya, ¿no? Pues quería hacer algo grande y actualmente estamos hablando de 11 fábricas, presencia en 45 países, 550 empleados, es bastante grande. Has nombrado la empresa familiar y eso me parece algo muy interesante. Está el mundo de la empresa familiar, que también tiene sus propias asociaciones y demás, en paralelo al mundo de la empresa en general. ¿Qué crees ¿Qué identidad propia tiene la empresa familiar, pero en el sentido de esos valores, ¿no? Es decir, a lo mejor
he de cumplir con mis compromisos porque es que va el nombre de mi nuestro familia, ADN. ¿no? Eso es como distinto a una empresa que no sea familiar. Hombre, yo espero que no, porque el que no cumple sus compromisos yo creo que tiene el futuro corto, ¿no? Pero sí, la verdad es que una empresa sin valores, me da igual que sea familiar que no. Yo creo que una empresa familiar, si decimos, ¿qué tenemos? Pues yo creo que una compañía familiar somos muy flexibles. Yo creo que tenemos una capacidad de decisión pues bastante rápida, ¿no? También depende, pues hay familias ya muy grandes, la cosa cambia, ¿no? En nuestro caso, que hemos sido padre, hijo e hija, pues la verdad es que hemos sido, en ese sentido, una compañía muy ágil en la toma de decisiones, muy flexibles. Y entonces eso, bueno, pues nos ha ayudado a crecer y nos ha ayudado a ir hacia adelante, ¿no? Y otra cosa muy importante para nosotros ha sido la confianza permanente que hemos tenido entre nosotros, ¿no? Y eso también nos ha dado mucha fuerza, ¿vale? El saber tú trabajar y sabes que siempre estás contando, en mi caso, en el caso de mi hermano, en el caso de mi padre, ¿no? Siempre estás contando con ese refuerzo, con ese apoyo, pues eso te da mucha fuerza, ¿no? Vale, la historia entonces continúa y yo siempre pienso en vuestras empresas, que tengo aquí la oportunidad de ver a muchos empresarios con grandes empresas como la vuestra. ¿En qué momentos, no, hay como hitos que hasta tú, viviéndolo desde dentro, debes decir, estamos cambiando de nivel, ¿no? Te escuché hablar de que los de Nestlé fueron a vuestra fábrica, de la que tan orgullosos estabais, y de repente dijeron, mal. Sí. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Y que como que gracias a esta multinacional os cambió, ¿no? la forma, la visión. Pues fue una empresa, dentro de otras, pero fue una empresa muy tractora. Ellos vinieron, nosotros estábamos muy orgullosos del molino de maíz de Almácera y estábamos tremendamente orgullosos de cómo lo teníamos, de la instalación, de las capacidades. Y entonces ellos tenían mucho interés en comprar producto y vinieron a auditarnos para ver que cumplíamos con todas sus expectativas. Y bueno, pues no cumplíamos con prácticamente ninguna de sus requerimientos. Esto era mediados de los 90. ¿En qué tipo de detalles estamos hablando? Pues detalles estructurales, esquinas, cristales, mamparas, la maquinaria por dentro, cómo estaba estructurada, en todo, o sea, en prácticas, pues cómo teníamos los materiales de limpieza ordenados, yo qué sé, todo, todo lo que hoy es como religión, ¿no? Toda la parte de seguridad alimentaria, y que entonces no es que no fuera importante, que lo era, pero los requisitos eran otros, era diferente, no había toda esa exigencia, pero ellos la tenían, o sea, estas grandes compañías la tenían, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final son empresas que ejercen de tractoras contigo, porque te empiezan a decir, oye, yo tengo interés, pero estos son mis requisitos, ¿tú los quieres cumplir? Obviamente sí. Y entonces, bueno, pues tienes un calendario, unos compromisos y tú vas adecuando todas tus instalaciones para que ellos te puedan al final certificar y estar a la altura, ¿no? De lo que te están pidiendo. Así que bueno, hemos tenido empresas como ellas o como Kellogg's, por ejemplo, que también, pero aparte en toda el área de sostenibilidad, han sido grandes tractores para nosotros, ¿no? Y hoy en día pues tenemos unos estándares tanto en seguridad alimentaria como en sostenibilidad, en toda la parte de cadena de suministro y demás, pues bastante altos, ¿no? Y es gracias a que al final tienes una categoría de cliente que te exige mucho y tú tratas obviamente y quieres estar a la altura porque eso te da diferenciación en el mercado y eso es importante. Y eso va suponiéndose un premio, es decir, vais cumpliendo esos objetivos, os vais adaptando, es una empresa tractora, como dices, y entonces podéis llegar a mercados Totalmente. Que de otra manera no habríais llegado, ¿no? No hubiera sido posible. Un detalle es que también me llamó la atención, es que si ahora te tomas un Kellogg's en Europa es de maíz vuestro. Es que lleve maíz, seguro que el maíz que va dentro salido de una de nuestras fábricas. O sea, que, bueno, no está mal. No está mal. Pues vamos a hablar un poco de vuestro sector, ¿no? Vosotros estáis en el mundo del maíz, en el mundo del arroz, es un poco lo que yo mismo como consumidor os conozco y os veo, ¿no? En las grandes superficies y demás. Pero al final sois una empresa de materia prima, ¿no? Vosotros estáis dentro de la cadena de distribución de diferentes sectores. ¿De qué exactamente? Nosotros tenemos por una parte molinería de maíz,
que es lo que estábamos hablando ahora. Luego tenemos molinería de arroz, que quizás por lo que somos en este entorno más conocidos, ¿no? Por nuestra marca de arroz Daxa. Y luego aparte tenemos una división donde nos hemos especializado en la molienda de granos ancestrales, moliendas de legumbres y demás, con una tecnología diferente, que en este caso es una tecnología de extrusión. Y bueno, y eso nos ha permitido pues diversificar un poco más todavía, pues ya teníamos diversificado, pues diversificar más el negocio en cuanto a producción, pero también en cuanto a tipología de cliente. Hacemos infinidad de panes rallados, o sea, tú vas hoy a un supermercado y ves muchas marcas o incluso marcas de distribuidor que tienen mucho producto con panes rallados, pues casi todos los que van panes rallados sin gluten los hemos fabricado, seguro que los hemos fabricado nosotros, ¿no? O muchos de ellos. Entonces, bueno, pues esa ha sido una diversificación bastante... Pasta sin gluten, snacks con alto contenido en proteínas, bueno, todas estas cosas es lo que nosotros hemos ido potenciando y desarrollando. Claro, eso es a lo que voy, que vuestro cliente final, para hacerlo más visible a alguien que no entienda bien de lo que estamos hablando de las grandes empresas de snacks, igual que hemos hablado de Kellogg's para el cereal de desayuno, las cerveceras, todas. Porque toda la cebada también la estáis aportando. No, nosotros aportamos la sémola de maíz. La sémola de maíz. Lo que pasa es que el mundo cervecero habla siempre de malta, pero malta de cebada, pero casi todas las marcas incluyen un grano crudo que le llaman, y eso suele ser o arroz o maíz. Y entonces nosotros le suministramos sémolas de maíz para la fabricación de la cerveza. Nos damos cuenta ahí de que estáis presentes en muchos sectores, en realidad. Sí. Y esto no es casualidad. Para vuestra empresa, la diversificación es importante como una estrategia de riesgos, ¿no? Totalmente. Esto ha estado también en el ADN desde el principio. Totalmente. Para nosotros ha sido una forma de gestionar el crecimiento y de gestionar el riesgo, ¿no? El hecho de crecer, de diversificar en sectores, en países, en producto, pues bueno, es una forma de tener un menor riesgo, algo que se te pueda, pues no sé, imagínate que mañana dice, pues vamos a dejar de introducir este tipo de producto, el nuestro, pues bueno, siempre tienes otros sectores, otros productos, otros países, entonces bueno, siempre ha sido la tendencia de Daxa de muchos años, más de 30 años ha sido esta, ¿no? Diversificarse. Y tanto hacéis eso que, claro, una cosa que sí que era una horizontal de todo, era el hidrato de carbono. Al final estabais muy en el hidrato de carbono. Y decís, pues mira, tenemos que ir a otro tipo de nutrientes para no vernos comprometidos solo con un tipo de nutriente, ¿no? Y ahí también empezáis a hacer estrategias. Ahí esa fue en el año 12, empezamos a... Bueno, porque el hidrato de carbono de vez en cuando está comprometido, o sea, es algo habitual, como los azúcares. Yo me acuerdo, en los años 80 el aceite de oliva era un veneno, ¿no? Quiero decir, hay muchas modas que de repente... Entonces, bueno, pues el hidrato de carbono de vez en cuando pues es como un demonio, ¿no? Que todo en mucho es malo y de una forma razonable, pues... Bueno, tal que dijimos, oye, vamos a hacer algo diferente. Y fue cuando comenzamos con toda la molienda de legumbre y de granos ancestrales para ofrecer al mercado otra tipología de producto diferente. Fue cuando empezamos a ofrecer, yo me acuerdo cuando empezamos a ofrecer las harinas de lentejas y de alubias y tal al mercado, y les decíamos, esto es lo que viene, nos miraban y decían, ¿cómo es posible, no? Y bueno, sí que vino mucho y sigue, o sea, eso sigue en el mercado como un ingrediente más, como ha sido el maíz o como ha sido el arroz, pues bueno, la harina de lentejas, la harina de legumbre en general, o de quinoas, o de tef, bueno, otro tipo de granos, pues siguen introducida en el mercado y se hacen, bueno, pues productos con diferentes nutrientes y para un público, yo diría, cada vez un poco más exigente, ¿no? En poder tener otras cosas a su alcance. Es cierto que son mejor percibidos, es algo que a lo mejor es un poco moda o tendencia, pero es cierto. Bueno, son proteínas distintas a la carne, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, antes de acabar, iremos a algo de más innovación, pero bueno, tú, Araceli, tienes algo particular, asumiste un liderazgo siendo una persona joven.
y eras una mujer en un tiempo en el que tampoco era tan común encontrar altas ejecutivas, ¿no? Mujeres. ¿Cómo fue eso y esa etapa te costó legitimar tu posición? Pues mira, Juanjo, yo si quieres que te diga la verdad, yo he asumido mi liderazgo siempre desde el punto de vista de mi trabajo. Yo he trabajado mucho, he trabajado codo con codo. Yo tenía ilusión en estar en la empresa familiar, en hacerla crecer, pues en llevarla lo más arriba posible, ¿no? Entonces, yo nunca me he parado a pensar si a mí me iban a ver de una manera diferente por ser mujer. Yo he trabajado mucho, he trabajado codo con codo con los equipos. Desde el minuto 1 yo me he sentido respetada, me he sentido apoyada. O sea, cuando yo entré, tú entras en la empresa familiar, yo tengo 24 años, venía de 7 años de banca, pues empecé muy jovencita a trabajar. Y entonces, bueno, pues en el banco ya pedí mi oportunidad, muy joven, con 18, 19 años. Pero yo en Daxa pedí, llegó un momento que mi padre compró una fábrica, yo tenía 26 o 27 años, y le pedí que me dejara dirigirla, ¿no? Y él me dejó. O sea, quiero decir que al final son oportunidades que se te presentan, que tú buscas y que tienes que tener la voluntad clarísima de llevar adelante los compromisos que adquieres con la empresa. Pero bueno, yo diría, a veces, oye, ¿cómo te has ganado? Pues yo, a mí la forma mía de ganarme el respeto fue trabajando mucho y nunca hacer, la palabra no sé si es la correcta, ¿no? Pero nunca hacer ascos al trabajo, ¿no? Al esfuerzo que supone asumir un liderazgo importante, ¿no? Dentro de una compañía como Daxa, y ayudar a llevarla donde llegó, ¿no? Donde estamos llegando, ¿no? ¿Has pagado un precio personal importante? Bueno, cuando asumes esto, cuando tú quieres al final crecer, es cuestión de retos. Yo siempre, mi estilo ha sido siempre, he sido una persona siempre de retos, ¿vale? Una gestión bastante retante conmigo y con mi entorno. Y bueno, supone que tienes que renunciar, obviamente, ¿no? a la comodidad, ¿eh? No comodidades, porque las tienes, pero a la comodidad de una vida tranquila, en tu casa, voy y vengo a trabajar. Pues eso ya no existe más, ¿no? Entonces, bueno, pues sabes que tienes que trabajar mucho. Internacionalizar una compañía supone pasar mucho tiempo fuera de casa, pero bueno, forma parte de tu ilusión, de tu trabajo al final, o tu vida es tu trabajo, es tu familia, y yo la he vivido así. Tengo una hija, ¿no? Y esto lo digo pues un poco por lanzar, ¿no? A mí siempre que puedo pues me gusta echar una lanza, ¿no? En favor de las mujeres y ya no de las capacidades, que están más que claras, pero sí de la voluntad de luchar, y más allá de que tengas hijos, de que no los tengas. Bueno, yo nunca he sentido que le robaba a mi hija por el hecho de viajar de esta manera. Además, he hablado con ella, o sea que ella era consciente, porque ella tiene 23 años, pero yo siempre le decía, hija, la mamá tiene que tal, nunca ha sido un reproche de su parte, nunca. Entonces, bueno, yo creo que con los hijos hay que hablar, hay que dialogar, y no creo que tengamos que renunciar ni de lejos a nuestra profesión por ser madres, o sea, no. Entonces, bueno, no siento que haya renunciado, sí, a más comodidad, bueno, pues ahora no sé. Bueno, en lo que también has llegado a otros objetivos en otros sentidos, ¿no? Claro. Pues nada, seguimos con tu empresa tan interesante. Es que tu empresa creo que es mucho más interesante de lo que parece. Bueno, sí, porque de fuera parecemos como una empresa tremendamente tradicional, que somos tradicionales. Efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que está gestionada de una forma muy actual, ¿no? Bastante moderna. Si la miras y la conoces un poco por dentro, Daxa es una empresa pues con una estructura bastante reforzada. Tenemos un equipo de dirección bastante bueno, en el que, por cierto, yo no estoy. Tenemos un director general, ni mi hermano ni yo estamos dentro del comité ejecutivo. Tenemos un director general que está con nosotros ya desde hace 8 años, que lidera el comité de dirección.
Y bueno, esto nos permitió, o sea, comenzamos a reforzar la estructura, pues ahora 8 o 9 años, porque habíamos crecido mucho, ¿no? Y necesitábamos pues asentar, poner un poco de orden. Y estamos, la verdad, muy contentos con haber dado ese paso. A ti te permite, el tener una estructura sólida y reforzada, pues a ti como consejero también te permite estar más en el pensamiento estratégico, ¿no? Y en el crecimiento y hacer pues todas estas cosas que estamos haciendo, ¿no? Eso iba a ir por ahí, ¿no? Esta empresa que es mucho más moderna de lo que parece, pues para mí sois conocidos por vuestra inversión en startups, de alimentación, cosas a veces bastante peculiares, innovadoras. Hablaba un poco de por qué decidís apostar por eso, qué os aporta como empresa, porque la impresión que me da a mí es que tampoco está tan centrado en el capital, ¿no? Tiene un componente que me da más la impresión de echar redes en el mercado, de la innovación, ver qué está sucediendo, ¿no? En la actualidad y qué se mueve. Pues nosotros hemos llegado a estar en 11 startups y te diría que han sido motivos diferentes, ¿no? La primera fue precisamente la de molienda de legumbres y todo esto, que ahí lo que pasa es que sí que entramos con mucho capital porque requería inversiones muy altas y entonces tenemos mayoría. Es en la única que hemos tenido en principio mayoría. Y luego hemos ido invirtiendo en startups no como capital, o sea, para nosotros no hemos sido un inversor de te pongo X mil y me voy a mi casa. Nosotros hemos ido a apoyar, a ayudar a crecer y aprender, ¿vale? O sea, eso ha sido, pues si nos vamos a Simblad, por ejemplo, pues una compañía que utilizaba muchas harinas de las que nosotros fabricábamos y para nosotros pues era un modelo de aprendizaje, aunque luego no nos ha comprado, pero hemos aprendido mucho con ellos. Y entonces, pero en este caso, pues una compañía que fue en el año 16, cuando entramos eran 11 trabajadores, 800.000 euros al año, y ahora pues están facturando más de 1 millón al mes y tienen casi 100 trabajadores, ¿no? O sea, pues eso es un poco el reto, eso es lo que nos gusta, ¿no? Hemos entrado, sí, en varias, hemos entrado en una aplicación en Madrid con 8 chavales para ayudar a la agricultura ecológica, pues una aplicación también, la principal venta de producto vegano por internet. Hemos entrado en otra de creación de redes, no me sale la palabra. Comunidades. De comunidades, muy bien, de comunidades. Bueno, pues un poco de todo. Ahora, la última que entramos el año pasado fue un chaval de Valencia, ya no queríamos más, y ya vino, invertidme, ¿qué tal? Y bueno, entonces, nuestro modelo, pues estamos en el consejo con ellos, les ayudamos a poner mucho orden en la gestión. Y bueno, participamos pues en el caso, por ejemplo, a través de la ampliación de capital nuestra, pues una fabriquita de quesos en Alicante, con Cristina en Momus, luego en Castellón también, con Rollito Vegano, pues otra fábrica de embutido también vegano. Y bueno, es una forma de ayudar también a jóvenes empresarios, ¿no? A poder consolidar sus proyectos, ¿no? Es un esfuerzo porque les ayudas en muchos campos, pero bueno, al final es una satisfacción también, ¿no? Pues te quiero preguntar por la universidad, ¿no? Al final vosotros tenéis una relación estrecha con la universidad, tú eres una mujer muy activa en la Cátedra de Cultura Empresarial, ofreciendo tu tiempo y tu conocimiento para los alumnos universitarios de la Universidad de Valencia. Entonces, ¿qué te mueve a eso, a dedicar el tiempo que no tienes a la universidad? Y en este sentido, ¿qué impresión tienes de los jóvenes, de los universitarios, del talento que llega? Mira, yo creo que todos los años que estoy aquí, dentro, ¿no? Con la universidad llevamos muchos años de colaboración. De hecho, tenemos una cátedra de emprendimiento desde hace 12 años en la universidad. Yo creo que lo más importante es poder compartir con chavales que tienen inquietudes, poder compartir la historia de tu empresa, tu historia, pues dedicarles esas 2 horas, 3 horas que les dedicamos y que puedan ellos sacar
ideas que les puedan ayudar, ¿no? Yo he seguido mucho a grandes empresarios, ¿no? A través de la prensa, ¿no? De leer, pues, a Expansión. Yo he seguido y estudiaba y siempre tenía alguna idea, ¿no? Que me ayudaba. Yo creo que cuando estábamos con chavales, les contamos lo que te decía, la historia, nuestra experiencia, pues el mayor ánimo es que ellos saquen alguna idea, ¿no? Si después de 2 horas, 3 horas, ellos se llevan 2 ideas, pues a mí la verdad es que me parecería fantástico, ¿eh? Veo gente muy inquieta, ¿eh? Yo este año, por ejemplo, el Yo Vull Ser Empresari me ha parecido fabuloso, ¿eh? La verdad, chavales con una iniciativa, con ganas, Entonces, bueno, pues yo creo que se llevan un aprendizaje bonito, y que no creo que lo más importante en este momento sea que ellos mañana comiencen un proyecto, pero sí que han pasado durante 20, 25, 30 horas, no sé al final de cuánto se compone el curso, ¿no? Pero con 10, 12 empresarios que les hemos contado muchas cosas, y entonces, bueno, pues si se llevan ideas, pues yo creo que eso es fantástico. A mí me parece, la cátedra de cultura empresarial me parece un absoluto acierto desde que se montó, ¿no? Me parece un absoluto acierto, y que la colaboración entre la universidad y la empresa debe ser cada vez más estrecha, porque al final yo creo que vivimos unos de los otros, ¿no? Para mí el poder del testimonio que dais, ¿no? Y del que estás hablando, pues me ha traído el recuerdo de la primera parte de nuestra conversación, ¿no? Tú tuviste a tu padre, que fue una referencia para ti en cómo, ¿no? En cómo trabajar, en cómo esforzarse, en tener ideas claras y perseverar en ellas. Y a veces es lo que ves en los empresarios, ¿no? Te cuentan esa historia que a lo mejor pues no te había llegado en tu vida de otra manera, ¿no? Y puedes verlo y lo ves en uno, en otro, y dices, hombre, aquí hay un denominador común. Parece ser que el que logra algo lo logra por este camino, ¿no? Pues yo, vamos, estoy encantado de haber charlado contigo. Te agradezco pues de veras. Muchas gracias. Que nos hayas acompañado. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, nos vamos a seguir viendo por la cátedra. Gracias por contar conmigo para compartir un poco de Daxa, ¿no? Ha sido un placer. Gracias a ti. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de esta entrevista, y os espero en la próxima edición de ADN Emprendedor, el podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial.